que la Fiscalía de Danlí está conociendo la investigación de estos hechos. Esto lo está haciendo en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones. Por cierto que va bastante avanzada la investigación. Eso en primer término. En segundo término, creo que es muy importante, así como ustedes lo han referido en este contexto introductorio, que principalmente sean los padres de familia los que de forma natural, en primer orden y luego desde el punto de vista legal, tengan efectivamente el control de la situación en relación al uso de redes sociales que puedan tener los menores de edad. Efectivamente, el caso que usted refiere, pues nos expone la intención de una persona que quiere establecer un contacto con un niño, en este caso con una niña, pero este hecho es uno de los tantos que de forma regular el Ministerio Público conoce. Y esto es un síntoma claro, es una alerta que nos debe llamar la atención día con día en la medida que nuestros jóvenes y nuestros niños están expuestos a las redes sociales. Y fíjese que con esto de la necesidad que impera hoy día de estar interconectados y de tener acceso a la información y del uso de las TICs, evidentemente incluso por razones incluso del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay en medio de estas circunstancias una justificación nata de los niños y de los adolescentes a contar efectivamente con dispositivos celulares. Y con ello, evidentemente también la justificación natural de nuestros niños de tener acceso a una serie de aplicaciones, soportes, en fin, plataformas que incluso hoy se reflejan, se comparten entre ellos los links de acceso a aulas de aprendizaje, a sesiones Zoom o de cualquier otra naturaleza, plataformas que en teoría están siendo utilizadas para hacer efectivos estos procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que ya la experiencia dada en estos meses nos está arrojando que también están siendo utilizadas para el ingreso incluso de otros menores que desafortunadamente, pues sin tener ese control de padres de familia, están incurriendo en conductas incluso como lo que ahora los mismos niños llaman el Zoom bullying, ¿verdad? Estas conductas definitivamente son propias de este acceso ilimitado que tenemos a la información, a las tecnologías, pero que desde ningún punto de vista puede pasar por alto la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de familia. Sobre si el Ministerio Público investiga estos hechos, por supuesto que sí. De hecho, todos los delitos que atentan de forma directa contra la dignidad física, la dignidad psicológica de todos los considerados menores de edad hasta los 18 años, son delitos que de oficio investiga el Ministerio Público. Llama la atención que estas personas, los padres de familia en este caso en particular y en otros que también ha investigado el Ministerio Público, pues han utilizado las redes sociales para tratar de encarar a esta persona, al supuesto agresor, o más bien evidenciarlo en su intención en contra de una niña. Esto pues puede ser un arma de doble filo. Si bien entendemos que lo natural, en este caso de los que se sienten ofendidos, es alertar a un sinnúmero de potenciales víctimas sobre la intención de esta persona de estarse acercando a niños, también no menos cierto es que puede entorpecer la investigación, evidentemente porque al exponer a un sujeto bajo estas condiciones, pues las personas que están detrás de estos perfiles, que muchas veces y casi siempre son perfiles falsos, pues lógicamente tratan de dejar o no dejar más bien rastro tecnológico o huella tecnológica que permite el rastreo y la identificación de estas personas que se esconden tras estos perfiles. Hay penas, sí, hay delitos, incluso la nueva legislación penal establece una serie de circunstancias en donde pues el Ministerio Público junto con los cuerpos de investigación puede hacer lo propio, pero idealmente, como siempre sostenemos en todos nuestros procesos de sensibilización sobre el tema, tanto con padres como docentes, como con ustedes como medios de comunicación, es que no se lleguen a consumar estos hechos.
Idealmente es que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente sea captado a través de una red social, sea acosado sexualmente a través de una red social, y mucho menos que ningún niño o ningún adolescente vaya a ser finalmente víctima, muchas veces fatal, de estas redes o estructuras criminales que están detrás de estos perfiles falsos. ¿Y cómo hacer que esto pues no llegue a consumarse? No hay más opción que hacer lo que estamos haciendo: sensibilizar, orientar, educar, estar de forma recurrente hablando con nuestros jóvenes sobre esta problemática y, por supuesto, previniendo desde el control y vigilancia a los celulares de este tipo de situaciones. Tener claves de acceso, conversar con nuestros hijos, estarles conociendo quiénes son los interlocutores de ellos en sus chats, en sus grupos de conversación, en sus encuentros virtuales, porque también pasa ahora que no solo se utilizan estas plataformas para lo que es meramente la parte educativa, sino también para poder tener encuentros con otros amigos, porque lógicamente la pandemia ha limitado cualquier posibilidad de socialización, y se entiende, por supuesto, que naturalmente los niños y los jóvenes pues quieren tener esos encuentros porque lógicamente son etapas de la vida del ser humano esencialmente sociables, pero en todo caso, reitero, los controles son obligados ante la acechanza que hay de individuos que desafortunadamente se esconden, reitero, bajo perfiles falsos, y que muchas veces terminan estos casos en fatalidad, que puede ir desde las citas que normalmente en otras oportunidades y por casos investigados por el Ministerio Público se han dado, que han concertado en diferentes puntos de las ciudades, donde las niñas son captadas para trata o son llevadas bajo intimidación y amenaza y finalmente son abusadas sexualmente, o en el peor de los casos incluso pudiera ocurrir una captación para un delito sexual y finalmente la muerte violenta de una niña o de un niño. ¿Han tenido o ha tenido el Ministerio Público, licenciada, algún resultado efectivo en cuanto a alguna investigación que hayan hecho similar a esta, que hayan dado con el paradero del agresor? Sí, de hecho tenemos casos judicializados y con sentencia de personas que han captado a través de red social, principalmente Facebook, debo decirlo, de niñas en edades comprendidas entre los 12 y los 14 y 16 años, y que desafortunadamente esta captación ha sido precisamente para fines de explotación comercial sexual. ¿Han sido precisamente investigados, así como en lo particular este caso, otros casos que han llegado a través de las redes sociales, o precisamente tuvo que existir una denuncia por parte de los padres de familia para que se comenzaran a hacer las averiguaciones correspondientes? Es que lo que naturalmente ocurre, licenciado, es que por lo menos los casos que yo conozco, ¿verdad?, y que han sido investigados, se trata de padres y madres que han utilizado una red social. No son recurrentes estos casos, hay que decirlo, para denunciar delitos contra sus hijos. Por ejemplo, en su momento conocimos delitos de supuestos maltratos contra niños o contra niñas de un centro educativo. Otras veces se ha denunciado situaciones como esta, un tipo de acoso sexual a través de redes sociales. Y cuando ellos plasman estas denuncias en las redes sociales, pues ahí mismo hacen un llamado y plantean la necesidad de que las autoridades intervengan para investigar estos hechos. Con esto lo que debo decir es que no necesariamente necesitamos que se nos diga que es necesaria la intervención. Basta con que se viralice o que se formule una denuncia para que de oficio la Fiscalía Especial de la Niñez pueda tomar la misma y proceder. No solo ocurre casos de niñez, pueden ocurrir en otro tipo de delitos. Por ejemplo, se me viene ahora mismo a la memoria las denuncias que se han hecho por todo este proceso de aislamiento y distanciamiento social, de abandono y maltrato de adultos mayores, por ejemplo, y que se han viralizado también. Entonces, los equipos fiscales han estado de turno atendiendo denuncias tanto de las personas que han ido a la sede fiscal como de las personas que han recurrido a los medios de comunicación tradicionales o a las redes sociales para denunciar estos hechos. ¿Cómo se califica entonces el nivel de riesgo o el nivel, digamos, de delito
ya que usted ha mencionado un caso muy interesante donde hace un par de meses se daba a conocer a través de las redes sociales también el maltrato hacia una persona de la tercera edad, que se fue bastante viral. Esta persona también pertenecía a una religión, de hecho era la pastora de una iglesia que se daba, bueno, hacía este tipo de actos, pero, o sea, ¿tiene que tener un grado en específico para que pueda actuar el Ministerio Público? No, es decir, mire, todos los hechos que se pueden denunciar a través de un medio de comunicación o una red social que aparentan ser hechos constitutivos de delitos penales, siempre y cuando no estén dentro de las excepciones que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal, son perseguibles de oficio por parte del Ministerio Público. Ahora bien, no todo lo que se denuncia en redes sociales es constitutivo de un delito penal. Le pongo un ejemplo: el maltrato animal. Se han hecho virales durante esta pandemia también videos donde se ha visto a personas agredir animalitos, ¿verdad? Provocándoles daños y situaciones similares a los animales. ¿Qué ocurre? Una vez que se analiza el contenido de estas denuncias, si no es competencia del Ministerio Público intervenir para resolver la situación o investigar los hechos para una posible acusación de tipo penal, lo que hace el equipo fiscal es referir esos hechos, esa investigación, al ente administrativo competente para ese particular. Pudiera ser, por ejemplo, en el caso de los animales, los juzgados de policía de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por citarle un ejemplo. En el caso, muchas veces, por ejemplo, de delitos que se pueden cometer en perjuicio de los consumidores, que aparentan ser delitos, pero que en realidad, una vez analizados los hechos, se trata de faltas de tipo administrativo o de otro tipo de hechos que no son constitutivos de delito, igual el equipo fiscal refiere estas investigaciones para el caso a la Dirección de Protección al Consumidor. ¿Por qué? Porque legalmente ellos tienen competencia para abordar estas situaciones. En resumen, lo que le quiero decir es que cuando estos hechos se vuelven virales, cuando la gente cree estar siendo víctima de un delito, generalmente el criterio fiscal es tomar estos hechos, abrir una investigación, ¿verdad? Y una vez que se establece qué fue lo que pasó, el fiscal finalmente establece si estamos o no ante la comisión de un delito. Y si tenemos una investigación preliminar que nos arroja suficientes indicios de responsabilidad penal, inmediatamente pues se ejercita la acción penal en los casos que corresponden. Yo pienso que lo más importante en relación a los grupos vulnerables, llámese mujeres, niños, adultos mayores, miembros de la comunidad LGTBI, que bajo ese esquema es que están referenciados en nuestro plan estratégico institucional de atención a grupos vulnerables, no es desde ningún punto de vista descabellado lo que muchas personas hacen a través de las redes, denunciar. Pero sí creo que es oportuno que les hagamos ver también a la población que a veces también denunciar de esa manera puede significar un obstáculo en la investigación. Por lo tanto, lo que nosotros como Ministerio Público pedimos es que antes de denunciar una situación como este hecho, pues nos lo denuncien directamente a nosotros a través de cada una de las más de 27 oficinas del Ministerio Público que tiene a nivel nacional. Otra situación que se da, y en esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo los medios de comunicación, es que cada vez que una persona replica el contenido de una denuncia donde está expuesta la imagen de un niño, podemos estar cometiendo una falta grave en relación a lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y me refiero específicamente a los niños porque el Código de la Niñez y la Adolescencia lo establece y lo advierte con una incluso sanción importante para los medios de comunicación que replican estos contenidos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros compartimos un contenido donde un niño es maltratado, donde un niño es humillado, donde un niño es abusado,
estamos revictimizando a esa criatura, la estamos exponiendo más al hecho de que ya pasó por un trauma aparente, supuesto, que ha sido documentado a través de un mecanismo audiovisual, pero que finalmente tiene que ser investigado porque ya nos ha ocurrido que algunos de estos hechos son mentiras, resultan en denuncias que se hicieron entre personas para afectarse. Y a esto se me viene a la memoria el caso de 2 mujeres empleitadas públicamente en un medio de comunicación porque una acusaba a la otra de haberle dado muerte a una niña suministrándole chocolates envenenados. Y la investigación nos arroja que esos indicios, esos supuestos, esas acusaciones que se dieron entre estas 2 mujeres no fueron así. Las causas de ese deceso fueron causas de tipo natural, provocados por una patología que preexistía en esta niña y que finalmente dañó la imagen de una supuesta asesina y sobre todo colocó en una condición de víctima terrible a una niña que desafortunadamente falleció por otras condiciones. Entonces, por eso la legislación, los tratados y convenios internacionales en materia de protección a la niñez y los nacionales, en este caso el Código de la Niñez y de la Adolescencia, citan con particular interés ese cuidado que debemos tener usted, yo, cualquier ciudadano y sobre todo los padres, de tener que viralizar estos contenidos, porque en medio de ello no podemos perder de vista que nos estamos llevando de encuentro también la imagen de nuestros niños. Yo creo que ningún padre de familia quisiera ver expuesto un material de video donde sus niños están siendo acosados o abusados, porque pasa también que entre niños y adolescentes viene otro tipo de escenario, que es el bullying. Nuestros niños y jóvenes, hay etapas y dependiendo las circunstancias y sus entornos, no comprenden que estos niños no son culpables de lo que les ha pasado y los sitúan en una condición de ser efectivamente culpables, se burlan. Tenemos casos de bullying donde porque trascendió en un medio de comunicación tradicional o en una red social que una niña, por ejemplo, fue víctima de abuso por parte de su padrastro, de su tío, de su abuelo, ha intentado suicidarse porque no ha soportado la presión de sus compañeros de clase, de su comunidad, que la ve con un estigma como culpable de lo que pasó y bajo criterios como, por ejemplo, allá va la violada, allá va la abusada, es que era una ofrecida, es que ella tuvo la culpa, es que ella se le metía. O sea, todos estos estereotipos, todos estos prejuicios que culturalmente, creo yo, desafortunadamente seguimos gestando en relación a las víctimas del abuso sexual, incluidos los niños e incluidos los adolescentes, se siguen dando. Y el daño terrible que hacemos en la psicología de las víctimas es muchas veces irreparable. Y no lo digo yo como portavoz del Ministerio Público, lo dicen nuestros expertos en psicología y en psiquiatría, que son los que atienden estos casos, les dan seguimiento y que constantemente nos hacen sentir la necesidad de que compartamos con ustedes todos estos aspectos para que de forma sensata podamos abordar estos casos. No se trata de no evidenciar al agresor, se trata de poner en primer lugar la situación y la condición de la víctima. Y bajo ese esquema es que tenemos que ponderar hasta dónde conviene exponerla más y no acudir a la autoridad de forma inmediata, como ocurre en las más de 900 denuncias que al año recibe el Ministerio Público por abusos sexuales contra niños. Y déjenme decirle algo, la vitrina, la forma en que los niños y los adolescentes son expuestos en las redes sociales muchas veces también depende de forma directa de los mismos padres, porque hemos encontrado también en nuestras investigaciones madres, que yo no digo que no nos sintamos orgullosas de lo que hemos traído al mundo, pero que muchas veces suben fotografías e información de sus niñas y de sus niños y de sus hijas y de sus hijos, casi ofreciendo un catálogo para un posible secuestro, para una posible captación, para una trata. Ya ni miden la forma en que suben a sus niñas. No estoy diciendo ni justificando que porque la sacaron en traje de baño o que porque la sacaron en bikini o porque la sacaron en una pose o eso da pie a que otra persona cometa un delito. No,
Yo sé y es claro que hay libertad de expresión bajo ese criterio. Yo sé que los mismos niños tienen libertad de expresarse y que tienen derecho a la propia imagen también. Pero lo que estoy tratando de decir es que bajo el escenario de violencia y sobre todo de intencionalidad de muchas personas con trastornos que están queriendo afectar a nuestros niños, debe primar el debido cuidado sobre sus vidas. Licenciada. Y bajo ese criterio ponderar qué tan posible o productivo es tenerlos que exponer de esa manera. Licenciada, para ir finalizando la entrevista, ¿entran en las investigaciones del Ministerio Público las difamaciones en redes sociales? Esos son delitos contra el honor. De hecho, en su momento y anteriormente ha habido ya antecedentes de querellas que se han presentado ante diferentes tribunales de justicia, pero no es el Ministerio Público quien impulsa las acciones por estos hechos. Los delitos contra el honor han sido investigados por los que se consideran ofendidos y llevados al conocimiento de un tribunal, en este caso un tribunal de sentencia, a través de apoderados privados que han documentado estos hechos y que finalmente los han presentado ante ellos a través de una querella. Recuerde que este tema de los delitos contra el honor, usted que es periodista, sabrá que también ha sido una lucha que se ha venido dando en los últimos meses para despenalizar los mismos y que queden bajo el ámbito de lo civil, ¿verdad? Pero que al estar igual bajo ese ámbito civil no significa que no se van a demandar, valga la redundancia, ante los tribunales competentes y exigir, por supuesto, las sanciones que desde el enfoque del derecho civil se tengan que dar contra aquellos que finalmente afecten la imagen o la reputación de las personas. En el caso de los niños es todo un contexto totalmente diferente. A los niños considerados como tales hasta los 18 años, sí hay una tutela efectiva, sí hay una tutela directa establecida en tratados internacionales y en el Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe divulgar cualquier tipo de información que permita la plena identificación de los niños, sobre todo cuando son víctimas de delitos. Licenciada, agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí en el Noticiero 24 AM para hablarnos en relación a estos casos. Solo nos resta darle las gracias porque la verdad de las cosas ha aclarado muchas dudas y esperemos que los padres de familia que estaban al pendiente pues tomen en consideración todas estas acciones que se pueden pues ejecutar cuando se da una situación como esta con alguien de su familia. Para servirles y gracias a ustedes por el espacio que siempre nos otorgan. Bueno, muchas gracias y así que después de esta entrevista vamos a hacer una breve pausa comercial.